Buenas, en el día de hoy mi grupo conformado por Ángel David Erazo Bula, C. Roberto Granadillo, Johnny David Pals, Andrés Felipe Jiménez Aramillo y mi persona Cheryl Serna les vamos a hablar acerca de los datos epidemiológicos y el comportamiento histórico del VIH-Sida en los últimos 5 años. Pasa. Bueno, primeramente vamos a tener que pues el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH, como sus siglas lo indican, este sigue siendo uno pues de los mayores problemas para la salud pública mundial. Primeramente vamos a tener que su transmisión persiste en todos los países y en algunos de ellos las nuevas infecciones están aumentando. Esta enfermedad como tal no tiene cura, pero gracias al acceso a la prevención y al diagnóstico, el tratamiento y también a la atención eficaz del VIH y de las infecciones oportunistas que se presentan en esta, se ha convertido en una enfermedad crónica y pues hoy en día es muy común y lo que más se ve es que los pacientes tengan una larga vida y saludable. Vamos a tener que en 1981 se informó sobre los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, o también como sus siglas lo indican, SIDA, y desde entonces el mundo ha visto como una enfermedad que en un principio estaba restringida en lo que eran los países desarrollados directamente a hombres homosexuales y a usuarios de drogas inyectables, se transformó en una pandemia que hoy en día va a afectar y afecta a millones de hombres, mujeres y niños en todos los continentes. Pasa. Bueno, entonces comenzamos con el primer informe que este pues se da en el 2020 en Colombia. Pasa. Bueno, vamos a tener que en el marco de la vigilancia rutinaria de la infección por el VIH, SIDA y las muertes por SIDA, en el 2020 se notificaron en el CIVIGILA 13.605 nuevos casos de pues este virus confirmados por el laboratorio. Esto se traduce en 21,6% menos casos que en el 2019. Asimismo, pues la tasa de notificación de 27,0 casos por 100.000 habitantes fue menor que la del 2019. Del total de, pues, de casos notificados pues, a nivel nacional, que fueron 2,9%. ¿Qué pasa? Que en el 2020 cabe resaltar que por el proceso de la pandemia no fueron como atendidos de debida forma, sino que estaban más enfocados en cuanto a lo que era el COVID-19. Esto se puede creer y llegó a afectar a lo que sería la detección de los nuevos casos y por ende pues la disminución que hubo con respecto al 2019. Entonces en la tabla que vemos al lado vemos las variables que son sexo, régimen de afiliación, pertenencia étnica, grupo de edad y área de concurrencia. En esto vamos a encontrar las categorías en cuanto al sexo femenino y masculino. Nos damos cuenta que el número de casos con mayor proporción es en el caso de los masculinos, con un número de casos de 11.036 y en una proporción del 81,1%. Y en cuanto al régimen de afiliación, vamos a encontrar que el más predominante como tal fue el del contributivo. En este encontramos un número de casos de 6.213 y con una proporción de 45,7. En cuanto a la pertenencia étnica, vemos que principalmente se da en otras con un número de casos de 13.032 casos y con una proporción del 95,8%. En cuanto al grupo de edad, logramos alcanzar a notar que de 25 a 34 años es donde se da el mayor número de casos con un total de 5.000 y con una proporción de el 38,3%. Y en cuanto al área de concurrencia, encontramos pues que en la cabecera municipal con un número de casos de 12.275 y con una proporción de 90,2. Cabe recalcar que en cuanto al área de concurrencia, la cabecera municipal, en cuanto a lo de los municipios, es lo que está más cercano y tiene un mayor acceso a los puestos de salud. Por ende, se tiene la creencia o se tiene la teoría de que esto puede afectar como tal al momento de censar los nuevos casos que se ven. En cuanto al mecanismo de transmisión de este año, encontramos que la mayor prevalencia se dio en los heterosexuales, con un número de casos de 6,0
853 casos y con un porcentaje del 50,4%, seguido de los homosexuales con un número de casos de 5.670 y un porcentaje de 41,7%. En total, haciendo un resumen, tenemos un número de casos de 13.605 y un porcentaje pues, del 100%. A continuación, vamos a hablar ahora acerca del informe del evento de VIH en Colombia, pero esta vez en el año 2021. En el 2021 se reportaron 17.647 casos de VIH. En cuanto a los porcentajes, aquí tenemos una tabla que nos hace una comparación. Tenemos que en el 2018 los casos prevalentes por cada 100.000 habitantes fueron del 30%, en el 2019 de 32,5%, en el 2020 de 27% y en el 2021, que es el año de interés, fue de 29,7%. Notamos en el mapa geográfico de Colombia que en las zonas de color amarillo se evidenció un incremento notable de los casos en las partes el color blanco. Notamos que la prevalencia de estos nuevos casos fue estable, es decir, no hubo aumento, aunque tampoco disminuyó. Y en las zonas de color gris, notamos que hubo una involución o un decrecimiento de los nuevos casos prevalentes en estas regiones. Aquí encontramos departamentos tales como el Magdalena y el Bolívar, y por supuesto también el Amazonas. Y bueno, los casos nuevos, el 80,8% de estos nuevos casos fueron en hombres, 19,2% en mujeres. En las gestantes notamos que hubo una prevalencia de 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, y en pacientes que viajaron desde el exterior e ingresaron con la enfermedad ya, se encontró una prevalencia de 2,6, es decir, 450 casos. En las personas que se inyectan con drogas, es decir, que se infectaron por jeringas, tenemos un porcentaje de 0,7, y en las formas de transmisión, la forma sexual fue la mayor prevalente con un 97,7. De madre a hijo encontramos que la prevalencia fue baja, de 0,4%, que esto significa 75 casos. Y en cuanto a los grupos etarios de los nuevos casos, notamos que es más prevalente en las edades en que las personas son mayores sexualmente activas. Desde los 15 años inicia el crecimiento y va disminuyendo desde los 65 años. En cuanto al informe del evento del VIH en Colombia en el año 2022, tenemos los siguientes datos. Paso. Durante el año 2022, el CIVIGIL informó que se obtuvieron 19.183 casos de VIH, siendo la enfermedad que más se presentó en hombres, dando como un total de 15.529 casos, siendo el 80,9% de los casos. Con respecto al año 2021, aumentó en un 7,31% y es la cifra más alta en los últimos años. La edad promedio de la presentación de los casos fue de 34 años, siendo un rango entre 24 y 34 años principalmente. Aquí pues se vio un aumento en el número de casos, principalmente en las personas afiliadas al régimen de seguridad social contributivo con un 47,12%, seguido del subsidiado con un 39,93% y un 9,6% de personas que no estaban asegurados. En cuanto al grupo de población más afectados, vendrían siendo los hombres, que se encuentran en edades de 24 a 34 años,
personas que están afiliadas principalmente al régimen de seguridad contributivo y subsidiado con mecanismos probables de transmisión sexual. Ok, mi nombre es Andrés Jiménez y yo les voy a hablar sobre los informes de evento del VIH en Colombia en el año 2023. Tenemos que hay un número de casos de 4.716. En en el lado derecho vamos a observar el mapa de lo que vendría siendo Colombia, dándonos cuenta que en el color gris está lo que viene siendo el decremento de estos casos. En el color amarillo está el incremento de la cantidad de casos, de número de personas que contraen el VIH, y en el del color blanco podemos tener el número de poblaciones que quedaron, o el número de países que quedaron, por así decirlo, en blanco. Tenemos el municipio con casos de VIH en periodos epidemiológicos en el año 2023 aquí mismo en Colombia, y podemos ver pues los punticos son las personas que están infectadas en las ciudades pues, de Colombia. Tenemos aquí el grupo de las edades, siendo los hombres más prevalentes, el género más prevalente. Tenemos que los hombres están en 79.9%, tienen 14.000,8 casos por cada 100.000 hombres. Las mujeres están en 20,1%, teniendo 3,5 casos por 1.000 mujeres. Están los gestantes, que son 1,3%. Las personas del exterior, que tienen 3,4%. Las personas que se inyectan drogas, que tienen el 0,2%. La sexualidad, que está siendo la más predominable, de un 98,6%, y la transmisión de madre a hijo, siendo esta del 0,21%. Tenemos que en los indicadores hay una tasa de notificación de casos confirmados de VIH-Sida de un 11,4%, y la tasa de incidencia de esta viene siendo de 8,7%. En el grupo etario está, pues como le dije anteriormente, los hombres más predominantes, y la parte de las edades que más se ve esto vendría siendo de 25 a 29 años, debido a que en ese entorno es cuando está más alta la sexualidad, y recuerden que esa es la tasa por la que más hay el incremento de esto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del informe del evento de VIH en Colombia en el año 2024, los datos que se han registrado hasta ahora. Pasa. Bueno, tenemos que en el informe vamos a ver casos notificados, en el cual tiene un total de registros de 23.806 casos, el cual va a ser un porcentaje del 20,5% en mujeres, y en hombres va a ser de 79,5%, con un número de 4.880 para mujeres y un hombre de 18.926 en hombres. Vamos a tener un grupo de menores de 5 años, en el cual se contagian de manera vertical 33 números de casos y el 0,1%. Vamos a tener personas mayores de 65 años con un número de casos de 549, en el cual pertenece un 2,3%. Grupos específicos, los cuales los datos los van a incluir en una distribución en diferentes grupos de población, ya sean indígenas, inmigrantes, personas gestantes, en el cual vamos a tener unos indicadores epidemiológicos, lo cual va a ser la tasa de notificación de mortalidad, que se va a observar en una incidencia calculada de cada 100.000 habitantes. Otros indicadores que nos van a reflejar estas características van a ser características sociodemográficas y factores de riesgo del VIH. La distribución por edad, que va a ser una pirámide poblacional mostrando una mayor prevalencia en hombres en ciertos rangos de edades, y métodos de transmisión, los principales métodos de transmisión son por transmisión sexual principalmente, la transmisión por medio de jeringas y transmisión vertical en un menor porcentaje, la baja incidencia por el uso de drogas inyectables y la transmisión materno-infantil.